A lo que sí quiero hacer referencia que es un mes sarmientino y además un mes muy dedicado a la educación, por distintas razones. Esta semana, el miércoles, es el Día de los Maestros, el 11 de septiembre. Después el 17 es el Día de los Profesores, el 21 es el Día del Estudiante y el 8... Es decir, ayer fue el día de la alfabetización. Todo septiembre está atravesado por celebraciones ligadas con la educación, motivadas porque un 11 de septiembre falleció el prócer de la educación de la República Argentina, con sus luces y sus sombras, Domingo Faustino Sarmiento, que hizo tanto por la educación laica en nuestro país. Pero hablando de la alfabetización, hay dos señales que preocupan en este escenario, además de los múltiples problemas ligados con el financiamiento de la educación y lo discursivo que hace permanentemente alusión a la educación como la cuestión determinante para tener un futuro con desarrollo consolidado y de bienestar para la mayoría de los argentinos. En lo discursivo esto queda muy bien, incluso es casi un latiguillo de político. No hay político que no diga hay que apostar a la educación. Después, cuando tienen que poner la plata destinada para financiar la educación, ya ese es otro cantar. Discursivamente queda muy bien, pero en los hechos no se traduce lo discursivo. Pero sí quería detenerme que en la Argentina todavía hay gente entre nosotros caminando que son alfabetos analógicos, es decir, que no saben leer ni escribir. Pero también habemos muchos que estamos intentando salir del analfabetismo tecnológico, que ha sido un problema para quienes nacieron y se criaron ya en el mundo de lo digital. Eso no es inconveniente, se incorpora, nace casi naturalmente, pero para los demás tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Es decir, que caminando entre nosotros hay analfabetos analógicos y también analfabetos tecnológicos digitales. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina hizo un relevamiento en la serie Agenda para la Equidad, comparando lo que sucedían con los números, vienen haciéndolo constantemente. Empezaron en el 2017 y van a finalizar en el 2025. Vamos a ver respecto de recursos y prácticas de alfabetización tradicional, y esto está focalizado en el grupo etario entre 5 y 12 años, el margen de mediciones entre el 2019 y el 2023. En ese tiempo aumentó la proporción de niños y niñas en edad primaria que no cuentan con una biblioteca familiar, que no tienen en su casa una biblioteca. Esas que hay tradicionalmente, que generalmente nuestros abuelos empezaron a construir, nuestros padres consolidados, y nosotros pusimos 2 o 3 libros nada más. Bueno, en el 2019 había 63% de hogares de niños entre 5 y 12 años en donde no había biblioteca, y eso aumentó casi 10 puntos a 71% en el 2023. Esto coincide con una mayor proporción de niños y niñas que no leen textos impresos. Esto es algo que viene marcándose como un fenómeno, Jorge, que no se puede soslayar. Pueden que lean mucho en las pantallas táctiles o en la computadora, pero de ahí a detenerse a leer en libros impresos es otra realidad diferente, porque la lectura en pantalla es fragmentada. Generalmente comienzan en un texto, lo dejan, se van a otro, lo dejan, se van a otro, y nunca se termina de comprender acabadamente el texto. Bueno, en el 2019 había un 57% de niños y niñas entre 5 y 12 años que no leían textos impresos. Eso aumentó al 62% 5 años después. Piensen ustedes, chicos entre 5 y 12 años que van a la escuela, primaria, por supuesto, van a la escuela primaria y no leen textos impresos. Es un porcentaje muy alto de la población que está construyéndose. Antes para nosotros era fundamental la lectura de texto. De hecho, era algo que estaba dentro de la currícula. No sé si a usted le ha tocado, Jorge, pero en más de una oportunidad en nuestras clases de castellano, literatura, te hacían leer textos completos. Un alumno leía, iba rotando esto y se iba compartiendo esa práctica. Bueno, ahora ni siquiera eso, porque los chicos están acostumbrados a las pantallas y eso no es frecuente. Por lo menos entre el 57 y el 62% creció esa carencia en chicos de 5 a 12 años.
Los déficits de recursos y práctica de alfabetización digital, también en ese grupo, entre el 2019 y 2023 se pronunciaron. Aquí hay un dato que es muy relevante. En el 2019, contrario censo de lo que todos creíamos, que con la pandemia todo el mundo puso internet en sus hogares. Bueno, en el 2019, antes de la pandemia, había un 49% de déficit que se redujo al 19%. Esto fue efecto de la pandemia, pero se pronunció el aumento de la falta de computadoras. Pasó, en el 2019 había el 52% de hogares que tenían computadora y ahora que no tenían computadora, que el déficit era en el 52% de los hogares, ahora pasó al 58%. Es decir, que mejoró la conectividad, pero aumentó la carencia del recurso. Y no es lo mismo tener un celular, por más que muchas de las actividades se realizan en los celulares, que tener una computadora en la casa. Y no cuentan con clases de computación en la escuela. En el 2019, el 51% de los chicos no contaban con clases de computación en la escuela. Eso ahora aumentó al 59%. Es decir, que los colegios tampoco están corrigiendo ese déficit de origen que se tiene en el uso de la herramienta tecnológica. Lo que se está haciendo es aprender a los, voy a usar un término de mi época, sí, a los ponchazos, ¿no? Que no es aprender bien. Cuando vos no tenés las reglas para manejar y aprovechar el recurso de la manera adecuada, no estás aprendiendo bien. Estás aprendiendo casi porque te empujan las circunstancias y no porque necesitas aprender bien. Vamos a ver el déficit de recursos básicos de alfabetización, también en niños y niñas adolescentes, entre 2019 y 2023. ¿Qué pasó con la computadora en el hogar? Como la falta de la computadora en el hogar, la línea azul, creció 47, 45, 52, 53, hasta 55, mientras que el acceso a Internet, el déficit decreció, es decir, que había en el 2019 un 49% de hogares sin Internet y ahora hay un 18% de hogares sin Internet en el 2023. Todavía queda un 22% a los que no les llega la posibilidad de tener conectividad. Dos cuestiones sobre las que hay que trabajar. Primero, se cree falsamente que la alfabetización alcanzó a todos los argentinos. Todavía hay adultos mayores que no saben ni leer ni escribir. Y además hay una nueva generación de analfabetos analógicos, chicos que dejaron la primaria y que si bien a lo mejor saben escribir algunos números y su nombre, por ejemplo, pero todavía tienen muchas dificultades de lectura y no pueden escribir una frase completa, tienen un principio de analfabetismo que no los hace estar negados absolutamente, como aquellos que son analfabetos adultos, pero sobre los cuales hay que posar la mirada. Y por último, el nuevo analfabeto, que es el analfabeto tecnológico, digital, que muchos adultos mayores luchan contra ese analfabetismo, lo intentan, pero como no hay un programa completo y la aceleración de los tiempos de la dinámica de la tecnología hace que lo que aprendiste ayer ya sea viejo hoy y tengas todo el tiempo que estar capacitándose. En este septiembre, mes en donde la educación es protagonista por distintas razones, debiéramos tomar debida cuenta de lo que nos está sucediendo. Cuánto analfabetismo hay aún entre nosotros. Así son las cosas. Gracias, señor, por ser parte de Argentina Noticias. Hasta mañana. En el programa número 100. Muy bien, 100 programas. 100 programas. Pero no lo festejamos con nada. No, ahora viene el festejo. Ahora viene el Quédese, festejo. no se vayan. Felicitaciones por los 100 programas, los veo siempre desde Ushuaia, nos dice Patricia. Gracias, Patricia, muy amable. Felicidades, Jorge, dice que lindo verte cada tarde, por muchos programas más, nos dice Marta. Bueno, gracias también a Marta. Y desde la ciudad de San Genaro, Lore y Luis nos dice acá en Santa Fe se siente olor a humo hace 2 días. Bueno, gracias a ellos por comunicarse con Argentina Noticias, gracias por estar allí.